Un poquito más grande. Viene el pescadito. Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Miren cómo vamos, miren cómo estamos. Estamos de regreso a Montevideo. Ah, sí, sí. La huevada. No, mostrá ahí cómo voy yo también ahí. Acá, a ver. Miren cómo está esto acá. No, está eso que sacamos igual. No, ahí no tiene espacio. Bueno, paramos acá en el arroyo. Venimos con los perritos, ¿no? En el arroyo Villas Boas. Kilómetro 208 por ruta 5. O sea, desde el sur, o sea, de Montevideo hacia el norte, kilómetro 208 está este puente hermoso acá. Mi antiguo lugar de que venía a pescar acá tarariras y bagres. Siempre se pescó acá, pero siempre el pique acá es de tardecita, ¿no? Miren qué hermoso. Está un poco desprolijo, ¿no? Bueno, puente, lugar público. Trajimos unos choricitos, vamos a hacer unos choricitos. Y mientras tanto hacemos los choricitos, pescamos en este hermoso lugar. Arroyo Villas Boas. Kilómetro 208 por ruta Fructuoso Rivera número 5. Descansando un poco, está flaco el bocón. Bueno, el java, bocón y la yema que está por allá. Bueno, vamos a pescar un ratito. Trajimos mojarras congeladas. Para no tirarlas las trajimos. Bueno, vamos a probar acá a ver qué pasa. Mientras hacemos los choricitos de vuelta y vuelta, tomamos agüita fresca, porque lo andamos manejando, tiene que estar agua, hermano. Vamos a ver si sacamos algún pescadito para mostrarle a ustedes. Bueno, acá está la family, que hace terrorismo family. Bueno, acá las cañitas ya están en el agua. Acá hay una con mojarra, esta también con mojarra. Bueno, vamos a ver si sacamos algo. Acá de nochecita sé que se da el pique, pero bueno, mientras hacemos los choricitos, la maquinita de afeitar por si alguien quiere afeitarse las piernas o afeitarse, Ese choricito y la mojarrita que trajimos. Bueno, ojalá que se pesque algo. Voy a mostrar para este lado acá que está lindo. Me acuerdo yo, hace como 10 o 12 años atrás, con Noé, acá cruzaba un hilito de agua. Bueno, ahora está un poquito crecido y ahí había como un montículo de tierra, y nosotros pescábamos de ahí y tirábamos por allá. Ahí cruza un alambrado que había que tener cuidado para no enganchar, y tirábamos cerquita, ahí sacábamos bagre y tararilla. Noelia pescaba para ahí, yo pescaba para acá. Pero si van para el interior y quieren pasar acá a tirar unas piolas, sombra hay porque está el puente. Está espectacular acá. Un pedacito de grasa de chorizo, una bollita y en mano nomás acá. Vamos a sacar carnada. Un rato. Que tú saques ahora, Son grandotas, no sé. Es una taradilla la mujer.
¡Opa! ¿Te ves algo ahí? No, picando todo. Cojo, fue. ¡Oh! Cojo. Él le tuvo un pique. Un pique de usted. Bueno, a veces me tiró, pero ahora no. Ahora no siento nada. Anda una cosita. La pelota. Opa. Se conoce la marca el chorizo. Ah, me cayó. La estoy viendo de acá la carnada. Ahora tenés nada. La estoy viendo. Ahí viene una grande. Mira, grande. Acá está, pero no. Es fino. Mira. Ah, qué bueno, te llegó la captura. Bueno, por hacer... Nada, la voy a liberar porque estuvo hermoso esta agarrada. Vino, buscó. No, para acá. Dame la cámara que te voy a grabar para mostrar ahí. Que algo se va a dar. Dale. Para. Mojarra y 50.000. Sí. Todas chiquitas, tan chiquitas. Ahora te fuiste mucho. Ah, qué lástima. ¿Pescando? ¿Eh? ¿Sí? ¿Todo? No siento por eso. Ah. Revisa, a ver. No, por acá está ahí. Ahí. Está comiendo. Apagá nomás y cuando sea hora. Viene el pescadito. Pescadín. ¡Opa! Mirá eso. Mirá, una tornasol. Qué bonita. Ah, mirá. Es Didi. Preciosa la taradilla. Ah, es Didi. Muy bonita. Vamos a hacer lo posible para sacarle la anzuelita. Sin lastimarla. Sacar el anzuelito con mucho cuidado. Te amo. Muchas gracias, querida. Que vaya. ¿Pero sí? ¿Sí dónde? No se va a ver con la cámara. Tranquila.
Mirá la anguilla que sacamos, ¿eh? Yo mido 1,78, un poquito más grande que yo. Miren la anguilla que salió. Aquí. Vamos a hacer el choricito. Una anguila salió, así que viene ya. Caserito, a la rueda jugamos acá. Igual. Qué... Estaba húmeda la leña. Sí. Pues llovió. Ayer me imagino que llovió todo el día acá. Desde mañana estaba lloviendo. Está pelado. Palo y palo con esto. Sí. Para que Johnny está escuchando TikTok acá. TikTok. Sacamos agüita. Miren cómo está la agüita. En las botellitas que encontré que había en el auto, vamos a calentar agua para el mate. Vamos a ver cómo sale la cosa. Así sabes que sale bien. Bueno, pero... Vamos a ver. A la pucha, che, que sos lindo, dice el otro. Ay. Blanquita el agua, ¿no? Sí, precioso el agua. Lástima. Está caliente. Gela, choncho. Ahí va, vamos a tomar un matecito. Bueno. No sé qué dijo Johnny, que no sé qué. Para calentar rápido. Para hacer una piolita atada. Una piolita que vendría a ser la leña, ¿no? La tanza. ¡Ay, qué lástima! El tema que... Ay. No te pongas nervioso. No pongo. ¿El tema que qué? Se calienta rápido. No, sí, ya sé, pero está, no hay apuro. Bueno, hay apuro por el tema de la leña. Que termina la leña y marchamos por algún lugar. Bien pobre la leña. Sí, no hay nada de leña. Bueno, yo no salía a buscar. ¿Y la otra? Ah, voy a hacer de a uno. Ah, pues la saco. Saco la otra. Ahora sí. Para calentar más rápido. Ahora cuando esté pronto les muestro. Picó lejos el tipo. Un cabezudo. Cabezudo. No es cabezudo, cabeza amarga. Sí, ya sé. Opa, ahí. ¡Qué espectáculo! ¿Cómo quedó el agua para que el agua que se calentó? Quedó rico igual, pero mira cómo está. ¿Cómo está? ¿Está rico? Pero Delicioso. no está diciendo delicioso, pero está, lo bajé, está delicioso, sí. Bueno, la yarba es otra cosa, si va a decir la valleja. Hay yarba ahí en el auto que... Ahí están los choris.
Pronto. Come. Bueno, acá tenemos predilecto. No es tabasco, pero bueno, está. No, tabaco, no, tabasco. No, porque la gente... Tabasco. Claro, tabasco. Esta pica. Y acá trajimos, ¿se verá ahí? Sí, sí, sí. Las empanaditas que hizo Johnny. ¿Cuánto fue? Ayer, no. Ayer fue. No, anteayer. Anteayer las hizo. De noche. Hicimos. O de tarde, no me acuerdo ahora. Pero miren acá cómo está esto. Se deshace. Espectacular la masa que hace. Ya. Una para cada una es. Bueno, se partiste comerla ya. Ah, sí, bueno. También. Pasa que quería dejar para el viaje. Quería dejar para el viaje. Un huevito, todo ahí. Riquísimo. Masita. Hay una para cada uno. Perfecto. Te felicito. Sí, sí. Andame, Rosita. Siempre dije yo no soy yo. Que nunca falte la pimienta. El cuñado quedó enloquecido con esto. Ay, Muy rico. No, ¿qué pasa, no? Veremos qué pasa. esperemos un rato, si no, nos vamos. Voy a tirar unos trocitos de chorizo. No tires muy lejos. Ah, sí. Miren lo que es. Miren. Ah, sí, lo tiró el choricito.
comimos, ya descansamos. Ahora vamos a continuar. Les voy a mostrar algo para que vean cómo es nuestros caños. Bueno, fueguito apagado, miren. Están todos acá, miren. Bocón, Java, vamos. 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 Acá. Venga, vamos. Vamos. Java. Vamos, Vamos, Java. vamos, Java. No quiere Ah, no quiere irse. Ah, quiere quedarse. No, que quiere solo campo. Vamos. Venga, vamos, negro. Vamos, muchacho. Ah, bueno, se resintió. Se lo sintió ahora. ¿Qué pasó, muchacho? No, solo campo no. Se terminó la licencia, vamos. Dale. Se terminó la licencia, muchacho. Ya. Compórtense, ne. Está todo, ¿no? Ajá, la escoba no es acá. Escoba no. Coma pala y la paso traje. Bueno, gente, nos despedimos acá del arroyo Sí. Villas Boas. Sí, porque todavía Comimos queda bajar todo esto. Sí. 208 kilómetros hacia Montevideo. Y bueno, despacito, así que nos vamos. Hasta el próximo play. El próximo. Que pasen bien, chau chau. Chao.